Parado en medio de una gran y solitaria montaña al amanecer, donde todo a tu alrededor está cubierto por una niebla espesa. Ese momento en el que no puedes ver más allá de unos pocos pasos, que incluso los latidos de tu corazón parecen resonar en el aire. Esta experiencia puede ser inquietante, como si estuvieras completamente solo y si nada no fuera una señal de pérdida, sino una oportunidad para algo extraordinario que está por llegar a tu vida, nuestra relación con Dios. Los periodos de aislamiento divino. Antes de que Dios nos entregue grandes bendiciones, muchas veces nos guía a momentos de soledad, de preparación. En este proceso, Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para cumplir con los planes extraordinarios. La vida de Moisés, criado como príncipe en Egipto, su vida parecía estar marcada por el lujo y el poder. Sin embargo, después de cometer un error cierto, allí, lejos del palacio, pasó 40 años como pastor de ovejas, en una vida que parecía insignificante en comparación. En ese momento, Moisés recibió el llamado que transformaría su vida y la de todo Israel. Elías, otro ejemplo de un gran profeta, a la oposición y caer en una profunda desesperación, huyó al desierto y luego a una cueva. Fue allí, en el silencio, donde escuchó la voz de Dios, no en un gran espectáculo. Nuestro ejemplo máximo es Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde ayunó y enfrentó tentaciones durante 40 días. Ese periodo de aislamiento fue una preparación esencial para todo lo que vendría después. En esos días, Jesús fortaleció su espíritu y se preparó para cumplir con la obra más importante. Entras en un momento de soledad o aislamiento, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo en este proceso. Él utiliza estos momentos para revelarte su propósito, para sanar tus heridas y para darte la fortaleza que necesitas. Estos tiempos de aislamiento no son castigos, son oportunidades divinas para transformarte y llevarte más cerca de Él. Imagina este aislamiento como un taller, donde Dios, como un maestro artesano, trabaja en ti, refinando cada detalle de tu ser. Hablemos de nuevo de Moisés. Su vida en el desierto parecía, a simple vista, una etapa de pérdida y frustración. Pero durante esos años como pastor, Moisés aprendió humildad, paciencia y obediencia, cualidades esenciales para liderar a un pueblo a través de un arduo camino hacia la libertad. Fue en ese tiempo que Moisés se preparó para enfrentar al faraón y para recibir los mandamientos de Dios que guiarían a su pueblo durante generaciones. La experiencia de Elías no es menos inspiradora. Huyendo de Jezabel, se refugió en el desierto y luego en una cueva, donde pensó que estaba completamente solo. Sin embargo, Dios estaba con él, mostrando que incluso en los momentos de mayor oscuridad, su presencia es real y su plan sigue en marcha. Elías emergió de ese aislamiento más fuerte y con una misión renovada. Finalmente recuerda a Jesús, nuestro Salvador. Sus días en el desierto fueron un tiempo de prueba, pero también de victoria. Enfrentó tentaciones y salió fortalecido, listo para llevar el mensaje del reino de Dios al mundo. Si incluso Jesús experimentó este tipo de aislamiento, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, deberíamos esperar pasar por momentos similares para ser moldeados según su voluntad? Así que si te sientes solo, no pierdas la esperanza. Este es el momento en que Dios está trabajando en ti, preparándote para algo más grande de lo que puedas imaginar. Quédate conmigo hasta el final de este video y juntos exploraremos cómo estos periodos de aislamiento pueden convertirse en los momentos más transformadores de nuestras vidas.
Abre tu corazón, porque Dios está por bendecirte de una manera que cambiará tu vida para siempre. Después de un enfrentamiento espectacular en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, donde Dios manifestó su poder de forma milagrosa, Elías esperaba que el pueblo de Israel experimentara un cambio radical. Sin embargo, en lugar de un despertar espiritual, recibió amenazas de muerte de la reina Jezabel. Esto lo llevó al miedo y al desaliento, huyendo al desierto y buscando refugio en una cueva en el monte Horeb. En ese lugar de aislamiento, sintiéndose solo y abandonado, Elías encontró a Dios de una manera inesperada. En el capítulo 19 de Primera Reyes, Dios no se presentó a Elías en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Ese momento de calma profunda se convirtió en una experiencia crucial para la renovación espiritual de Elías. Allí, Dios le dio nuevas instrucciones y reavivó su misión, mostrando que el aislamiento puede ser una oportunidad para escuchar la voz de Dios con mayor claridad e intimidad. Este principio lo vemos reflejado también en la vida de Jesús, quien pasó por un período similar antes de iniciar su ministerio público. En el capítulo 4 de Mateo, después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde ayunó y enfrentó las tentaciones de Satanás durante 40 días y 40 noches. Este tiempo en el desierto no fue simplemente un aislamiento, sino una preparación profunda. Cada tentación superada demostró su total confianza y dependencia en el Padre Celestial. En esa soledad, Jesús fortaleció su relación con Dios y se preparó para la misión redentora más importante de la historia humana, su victoria final sobre el pecado y la muerte. El desierto, tanto para Elías como para Jesús, simboliza un campo de entrenamiento espiritual. Es en esos momentos de aparente soledad que Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser. Él nos lleva a confrontar nuestras debilidades, miedos y dudas, revelando las áreas de nuestra vida que necesitan sanidad y transformación. En la tranquilidad de ese aislamiento, lejos de las distracciones del mundo, comenzamos a escuchar con mayor claridad la suave y poderosa voz de Dios. Consideremos también la historia de Jacob. En Génesis capítulo 32 encontramos a Jacob en un momento de profundo aislamiento antes de su encuentro con su hermano Esaú. Temiendo por su vida y la de su familia, Jacob se quedó solo junto al río Jaboc. Esa noche tuvo un encuentro extraordinario. Luchó con un hombre que era en realidad un ángel de Dios. Esa lucha física representó la batalla espiritual e interna que Jacob estaba enfrentando. Al amanecer, Jacob se rehusó a soltar al ángel hasta recibir una bendición, y este encuentro marcó un cambio radical en su vida. Su nombre fue cambiado a Israel, señalando una nueva identidad y un renovado propósito en su relación con Dios. A través del aislamiento, Jacob fue transformado de ser un hombre engañador a un príncipe de Dios. Esta experiencia demuestra que, aunque el aislamiento puede ser doloroso, también es un proceso de renovación y fortalecimiento espiritual. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas y momentos de soledad. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo describe una aflicción que pidió a Dios que le quitara. Sin embargo, la respuesta divina fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de esta respuesta, Pablo comprendió que en su debilidad podía experimentar el poder de Dios de manera más plena. Declaró: por lo tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo
en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este periodo de pruebas y aislamiento llevó a Pablo a depender aún más de la gracia de Dios, renovando su fe y fortaleza espiritual. El aislamiento no es el fin, sino el comienzo de un proceso transformador. Dios nos encuentra en esos momentos y nos moldea, preparándonos para un propósito mayor. Tienes un tiempo donde Dios trabaja intensamente en ti, purificándote y transformándote. Es un periodo en el que el Señor elimina aquello que impide tu desarrollo espiritual, refinándote como el oro que pasa por el fuego. Isaías 48:10 declara: He aquí, te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Este horno de aflicción y aislamiento no es castigo, sino preparación. Dios utiliza estas etapas para moldearnos y hacernos aptos para su propósito. Es en medio de estas pruebas donde aprendemos a depender completamente de Él. Durante el aislamiento, Dios quita lo superfluo y nos moldea conforme a su imagen. Nos llama a imitar a Cristo, a desarrollar virtudes como la paciencia, la humildad, la compasión y el amor. En Romanos 5:3-5, Pablo nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estas tribulaciones son herramientas divinas que nos preparan para reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Además, el aislamiento es una escuela para el servicio. Dios nos capacita durante estas etapas para servir con un corazón limpio y una perspectiva más profunda. Recordemos a José, quien a pesar de ser traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en prisión antes de alcanzar una posición de liderazgo en Egipto. Durante esos años difíciles, Dios lo preparaba para una misión mayor: salvar a su familia y a toda una nación durante una hambruna devastadora. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El sufrimiento de José no fue en vano. Fue una etapa de preparación para un propósito trascendental. Por último, el aislamiento nos lleva a una comunión más profunda con Dios. En la quietud y lejos de las distracciones encontramos un espacio para la oración, la reflexión en su palabra y la búsqueda de su presencia. El Salmo 139, 7-12 nos asegura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hago mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este salmo nos recuerda que Dios nunca nos deja solos. Incluso en los momentos más oscuros, su luz nos guía y su presencia nos sostiene. El aislamiento, aunque doloroso, es una etapa de transformación y propósito. Es un tiempo en el que Dios renueva nuestra fe, pule nuestro carácter, nos prepara para servir y nos acerca más a Él. Si estás atravesando un periodo así, confía en que Dios está trabajando en ti de manera especial. Así como José, Pablo y otros grandes siervos de Dios, este tiempo te fortalecerá y te preparará para los planes maravillosos que el Señor tiene reservados para ti. Confía en el proceso, sabiendo que de este aislamiento saldrás
más fuerte, lleno de fe y listo para cumplir su propósito en tu vida. A menudo resulta complicado comprender y aceptar la soledad, especialmente cuando estamos inmersos en ella. Sin embargo, al rendirnos al plan perfecto de Dios y confiar en Él, podemos hallar paz y propósito en medio de esa separación. Reconocer el aislamiento como parte del propósito divino requiere que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. En lugar de percibir esos momentos como castigos o abandono, debemos entenderlos como oportunidades que Dios nos da para crecer y prepararnos para lo que está por venir. Dios tiene un propósito más grande para cada uno de nosotros, y cada etapa de nuestra vida, incluyendo los periodos de aislamiento, forma parte de ese plan. Pensemos en la historia de Job. Job era un hombre íntegro que temía a Dios y se apartaba del mal. A pesar de su rectitud, vivió un tiempo de sufrimiento intenso y aislamiento. Perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. Sus amigos se acercaron no para consolarlo, sino para acusarlo injustamente de haber pecado. Incluso su esposa lo incitó a abandonar su fe. Pero Job nunca dejó de confiar en Dios. En su dolor, cuestionó y lamentó su situación, pero jamás se apartó de su fe. Al final, Dios restauró lo perdido, dándole el doble de lo que había tenido antes. En Job 42:10 leemos: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La fe y aceptación de Job del plan divino, aunque no entendiera por completo el propósito, lo condujeron a recibir una bendición mayor de lo que jamás imaginó. Otro ejemplo que podemos considerar es el del rey David. Antes de ascender al trono, David pasó años huyendo de Saúl, quien buscaba acabar con su vida. Durante ese tiempo, David vivió en cuevas y desiertos, lejos de sus seres queridos. Experimentó la soledad más profunda, pero en lugar de rendirse al desánimo, David decidió confiar plenamente en Dios. Muchos de los salmos que escribió reflejan esa confianza inquebrantable en medio de la adversidad. En el Salmo 23, David declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David entendió que el aislamiento era una parte esencial del proceso de Dios para moldearlo y prepararlo como el líder que sería para Israel. Aceptar la soledad también significa confiar en el tiempo perfecto de Dios. Muchas veces queremos resultados inmediatos, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe cuál es el momento adecuado para cada etapa de nuestras vidas. Consideremos la historia de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero Abraham y su esposa Sara eran de edad avanzada y no tenían hijos. Abraham tuvo que esperar años para que la promesa divina se hiciera realidad. Durante ese tiempo enfrentó dudas y momentos de soledad, pero continuó creyendo y confiando en Dios. En Génesis 15:6 leemos: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe y paciencia de Abraham fueron recompensadas cuando Sara dio a luz a Isaac. Abraham comprendió que el tiempo de Dios era perfecto y que cada momento de espera tenía un propósito divino. El aislamiento muchas veces es un proceso en el que Dios nos purifica y nos prepara para cumplir con su voluntad. Tal como el oro se refina en el fuego, nosotros somos moldeados a través de las pruebas
y el aislamiento. En Malaquías 3:3 encontramos esta poderosa metáfora. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios utiliza estos tiempos de separación para remover de nosotros todo lo que impide nuestro crecimiento espiritual, preparándonos para ser instrumentos útiles en su obra. La soledad también nos enseña a desarrollar paciencia y perseverancia. Estos periodos de espera fortalecen nuestro carácter y nos capacitan para enfrentar futuros desafíos con una fe sólida e inquebrantable. Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos invita a ver los desafíos como oportunidades para crecer espiritualmente. Hermanos míos, considérense dichosos cuando enfrenten diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Esta constancia, forjada en momentos de soledad o dificultad, nos fortalece y nos equipa para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aceptar el aislamiento como parte del plan divino implica confiar plenamente en la presencia constante de Dios. Aun cuando nos sintamos solos, Él está siempre cerca. En el Salmo 139, versículos 7 a 10, David escribe: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Este pasaje nos asegura que, sin importar las circunstancias, Dios está presente, guiándonos y sosteniéndonos. Cuando entendemos que los periodos de aislamiento son parte de un proceso divino de preparación, podemos verlos como un tiempo de purificación y renovación. Estos momentos difíciles eliminan lo que no es esencial en nuestras vidas, preparándonos para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas. Pensemos en la historia de José. Vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, José pasó años en soledad y sufrimiento. Pero durante ese tiempo, Dios estaba moldeándolo, desarrollando en él habilidades de liderazgo y compasión. Cuando llegó el momento, Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, usándolo para salvar a muchas vidas, incluida su propia familia durante la hambruna. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Durante esos años difíciles, José desarrolló capacidades que serían fundamentales para cumplir su misión. En la cárcel, interpretó sueños con sabiduría y discernimiento dados por Dios, talentos que se volvieron clave cuando interpretó los sueños del faraón y fue puesto al frente de la administración de Egipto. De manera similar, Dios puede estar usando nuestros tiempos de aislamiento para enseñarnos nuevas habilidades y fortalecer dones que serán esenciales para el propósito que Él tiene preparado para nosotros. Consideremos también la vida de Moisés. Durante 40 años en el desierto de Madián, Moisés aprendió a cuidar ovejas, desarrollando paciencia, liderazgo y empatía. Estas habilidades serían esenciales cuando más tarde lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto, guiándolos por el desierto hacia la tierra prometida. Fue en su aislamiento donde Moisés tuvo encuentros profundos con Dios, como el momento de la zarza ardiente, donde Dios le reveló su plan y lo llamó a ser su instrumento de liberación. Estas experiencias formaron la base de su liderazgo espiritual y su fe inquebrantable.
El aislamiento también nos enseña a depender completamente de Dios. En esos momentos aprendemos a confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos los tiempos. Abraham es un ejemplo notable de esta verdad. Dios prometió que sería padre de muchas naciones, pero él y Sara tuvieron que esperar muchos años para el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo de espera y soledad, Abraham enfrentó dudas, pero mantuvo su fe en Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 6 leemos: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. La paciencia y la fe de Abraham fueron recompensadas cuando finalmente llegó la promesa, recordándonos que los tiempos de Dios son siempre perfectos. Cada momento de espera es una parte esencial del plan divino, diseñado para prepararnos y fortalecernos. Durante ese tiempo de espera, Abraham vivió momentos profundos de conexión con Dios. En uno de ellos se estableció un pacto donde el Señor le prometió que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Estas experiencias íntimas con Dios reforzaron la fe de Abraham y le dieron la fuerza para confiar en las promesas divinas, preparándolo para la llegada de Isaac, el hijo de la promesa. Comprender que el aislamiento forma parte del plan de Dios nos ayuda a aceptar este tiempo como una etapa de transformación y preparación para el propósito que Él tiene reservado para nosotros. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de David. Antes de ser rey, David enfrentó años de huida y persecución por parte de Saúl, quien buscaba matarlo. Durante ese periodo, David vivió en soledad, refugiándose en cuevas y desiertos, lejos de sus seres queridos. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la desesperación, David depositó su confianza plenamente en Dios. Sus salmos son un testimonio de esta fe inquebrantable en medio de las dificultades. En el Salmo 23, David declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David entendió que ese aislamiento era una herramienta en las manos de Dios para moldearlo y prepararlo para liderar a Israel. Durante esos años de adversidad, desarrolló habilidades como la valentía, la capacidad de liderazgo y una dependencia total de la provisión y protección divinas. Este tiempo fue clave para formar en él el carácter necesario para ser un rey justo y piadoso. El aislamiento también nos enseña a cultivar la paciencia y la perseverancia. Es en esos periodos de espera que nuestra fe se fortalece, capacitándonos para enfrentar pruebas mayores con una confianza renovada. En Santiago 1, 2, 4 se nos anima con estas palabras: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este proceso de formación durante el aislamiento nos equipa para cumplir los planes que Dios tiene para nosotros. Consideremos también la vida del apóstol Pablo. Después de su encuentro transformador con Cristo en el camino a Damasco, Pablo pasó varios años en un proceso de preparación antes de iniciar su ministerio público. Este tiempo lo dedicó al estudio de las Escrituras, a la oración y a profundizar en su relación con Dios. Esa etapa de formación fue crucial para que Pablo pudiera convertirse en el apóstol de los gentiles, llevando el mensaje de salvación a numerosos pueblos y estableciendo iglesias en todo el mundo conocido. Su paciencia
y perseverancia fueron esenciales para el impacto duradero de su misión. Finalmente, aceptar el aislamiento como parte del plan de Dios implica reconocer que nunca estamos verdaderamente solos. Dios permanece siempre a nuestro lado, incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 139, 7-10 nos recuerda esta verdad. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este mensaje nos asegura que no importa dónde nos encontremos o qué dificultades enfrentemos, la presencia de Dios nos sostiene y nos fortalece. El aislamiento puede parecer un periodo de soledad y dificultad, pero en realidad es una temporada de preparación divina, un tiempo en el que Dios obra en nosotros para equiparnos y guiarnos hacia el propósito glorioso que ha planeado para nuestras vidas. Dios utiliza estos momentos de soledad para refinarnos, desarrollar nuevas capacidades, fortalecer nuestra confianza en Él y prepararnos para las bendiciones extraordinarias que tiene reservadas para nosotros. Si hoy te encuentras atravesando un periodo de aislamiento, quiero que sepas que Dios está obrando en tu vida, tanto en tu interior como en lo que te rodea. Te está preparando para algo más grande, algo que tal vez ahora no puedas comprender. Confía en el proceso y ten la seguridad de que las bendiciones están en camino. Mantente firme, con fe y con el corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti. Aunque el proceso de preparación sea duro, la recompensa será incomparable. A lo largo de este mensaje hemos explorado cómo Dios transforma los periodos de aislamiento en oportunidades para purificarnos y moldearnos según su propósito. Ahora quisiera que reflexionemos juntos sobre algunos puntos clave. Primero, nunca olvides que no estás verdaderamente solo. La presencia de Dios te acompaña constantemente, incluso en los momentos más oscuros. En Deuteronomio 31:6, Él nos recuerda: esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Esta es una promesa poderosa que subraya que Él está a tu lado, guiándote y sosteniéndote en cada paso. Segundo, considera el aislamiento como una oportunidad para crecer espiritualmente. Es un tiempo valioso para fortalecer tu relación con Dios, profundizar tu fe y escuchar su voz de una manera más clara. Busca refugio en las Escrituras, ora con fervor y permite que Él guíe cada aspecto de tu vida. Este es un tiempo especial para conocer mejor su corazón y discernir sus planes para ti. Además, mantén siempre una actitud de gratitud y esperanza. Incluso en medio de la soledad, encuentra razones para agradecer a Dios. Piensa en las bendiciones que ya ha derramado en tu vida y confía en que Él tiene un propósito perfecto para cada situación. Tal como nos enseña Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aprovecha este tiempo para prepararte para lo que está por venir. Dios está obrando tras bastidores, tejiendo cuidadosamente cada detalle de tu historia. Mientras esperas, enfócate en crecer en sabiduría, adquirir nuevas habilidades y fortalecer tu carácter. Y no lo olvides, después del aislamiento llegará la bendición. Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Así como José, Moisés y David vieron la mano de Dios actuar poderosamente en sus vidas, tú también serás testigo de su obra en la tuya. Pero, ¿qué significa realmente ser llamado por Dios? Ser elegido por Él
no solo implica recibir sus bendiciones, sino también aceptar los desafíos que vienen con esta misión especial. Imagina ser seleccionado para una tarea que pocos pueden cumplir, un propósito divino único y específico. Ser escogido por Dios es un privilegio, pero también conlleva pruebas que pueden parecer insuperables. En la siguiente parte de este video profundizaremos en por qué quienes son llamados por Dios a menudo enfrentan más dolor y sufrimiento que otros cristianos. Si alguna vez te has preguntado por qué tu camino ha sido tan difícil, este es el momento de hallar respuestas y renovar tu esperanza. Entre una inmensa multitud, Dios puso sus ojos en ti y declaró: tú serás mi instrumento. En Romanos 8:30 leemos: a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ser llamado por Dios no es solo un honor, sino también una responsabilidad llena de propósito. Sin embargo, este llamado lleva consigo el peso del sacrificio. Cumplir con el propósito divino frecuentemente implica desprenderse de personas, lugares y cosas que amamos profundamente. Este proceso puede ser doloroso, incluso desgarrador, pero cada paso tiene un sentido eterno. Imagina tener que abandonar tus comodidades, soltar relaciones que han sido significativas en tu vida y caminar hacia lo desconocido. A pesar del dolor, debes saber que Dios está trabajando en ti, está moldeándote, transformándote para una tarea única que solo tú puedes cumplir. En este mensaje exploraremos por qué los elegidos de Dios enfrentan tantas pruebas y desafíos. Descubrirás que tu sufrimiento no es inútil, es parte de un plan divino que te prepara para algo extraordinario. Cada lágrima que derramas tiene un propósito. Cada momento de dificultad está fortaleciendo tu fe y tu carácter, haciéndolos dignos del llamado que has recibido. Prepárate para un viaje hacia el entendimiento y la renovación. Verás que Dios no te deja solo ni un instante, que en cada batalla Él está contigo, convirtiendo tu dolor en propósito y tu sufrimiento en fortaleza. Juntos descubriremos el misterio detrás de los desafíos que enfrentan los elegidos por Dios y hallaremos esperanza en medio de las adversidades. Permanece conmigo hasta el final y te darás cuenta de que hay un propósito divino detrás de cada prueba que atraviesas. Cuando hablamos de ser elegidos por Dios, muchas veces pensamos que esto significa vivir en una constante abundancia y facilidad, pero la realidad es muy diferente. El llamado de Dios viene acompañado de pruebas que nos preparan para la misión que Él nos ha confiado. La preparación no es sencilla, pero es esencial. Reflexionemos sobre el ejemplo supremo, Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador, pasó 40 días y noches en el desierto, enfrentando tentaciones directamente de Satanás. Durante ese tiempo, soportó hambre, soledad y un profundo cansancio. Tal vez te preguntes, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar por este sufrimiento? Porque este periodo en el desierto fue crucial para su misión final, la crucifixión. Imagina estar completamente solo, sin comida ni agua, enfrentándote a pensamientos constantes de rendición. Jesús tuvo que separarse de todo lo que conocía, incluso de sus seres queridos, para enfrentar sus limitaciones humanas. En este tiempo de prueba, adquirió la fortaleza espiritual y mental necesaria para soportar el dolor indescriptible de la cruz. Durante esos 40 días, Satanás intentó desviarlo, ofreciéndole poder, riquezas y comodidad. Cada tentación rechazada por Jesús fortaleció su fe y su determinación. A través de estas pruebas mostró que, incluso en su naturaleza humana, podía resistir y vencer con la ayuda de Dios.
Su tiempo en el desierto fue un entrenamiento riguroso, una preparación que lo fortaleció para cumplir su propósito divino. Así como Jesús fue preparado en el desierto, tú también estás siendo moldeado a través de las dificultades que enfrentas. Cada reto, cada sacrificio y cada prueba tienen un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Confía en que Dios está obrando en ti y que el final de este camino traerá una bendición incomparable. Así como un soldado debe pasar por un entrenamiento exhaustivo antes de enfrentarse a la batalla, Jesús también fue preparado para la lucha más grande de todas, la redención de la humanidad. Este proceso no solo incluyó una preparación física, sino también una formación espiritual y emocional. Ahora, reflexionemos sobre la historia de David, un ejemplo extraordinario de cómo Dios utiliza desafíos y momentos de soledad para moldear a aquellos que ha elegido. Cuando David fue ungido como rey, era solo un pastor joven. Sin embargo, pasaron 20 años llenos de pruebas y preparación antes de que finalmente se sentara en el trono. David fue escogido por Dios mientras cuidaba las ovejas de su padre. En 1 Samuel 16 vemos cómo fue ungido como rey, pero en lugar de asumir inmediatamente su reinado, regresó al campo para continuar su labor diaria. Allí enfrentó peligros constantes, como leones y osos que ponían a prueba su valentía. Cada encuentro no solo fortalecía su confianza en Dios, sino que también le enseñaba a depender totalmente de Él para obtener protección y victoria. En esos campos solitarios, donde sus únicos compañeros eran las ovejas y la presencia de Dios, David desarrolló una relación profunda con el Creador. Pasaba largas horas en comunión con Él, componiendo salmos y creciendo en una fe que se volvería inquebrantable. La soledad, aunque difícil, fue una herramienta divina para el crecimiento de David. Este aislamiento lo ayudó a desarrollar paciencia y a aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. Cada victoria sobre una bestia salvaje lo preparaba para enfrentar enemigos más grandes en el futuro. Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole liderazgo y fortaleciendo su confianza en el Señor. En este proceso, David no solo se estaba formando como guerrero, sino como líder espiritual y siervo fiel. A pesar de ser ungido como futuro rey, David fue llamado a servir al rey Saúl. Tocaba el arpa para aliviar los tormentos de Saúl y trabajaba como su escudero. Aunque sabía que estaba destinado a reinar, David mostró una humildad genuina, aprendiendo valiosas lecciones sobre servicio y paciencia. Este periodo de servicio le permitió comprender que ser líder también significa ser un siervo dispuesto a aprender de cada experiencia. La vida de David tomó un giro inesperado cuando Saúl, consumido por la envidia, comenzó a perseguirlo. David tuvo que huir, viviendo como fugitivo durante años. Vagó por desiertos, se escondió en cuevas y buscó refugio incluso entre los enemigos de Israel. Este tiempo de persecución fue extremadamente doloroso, marcando un periodo de profunda soledad y aparente abandono. Sin embargo, fue en una cueva en Adulam donde David experimentó un respiro momentáneo. Allí reunió a un grupo de seguidores, hombres descontentos y perseguidos como él. Este tiempo fue crucial para que David aprendiera a liderar y a inspirar a otros, incluso en las circunstancias más adversas. Cada etapa de su vida, desde los campos, pasando por el servicio a Saúl, hasta los años de huida, fue parte del plan de Dios para formar a David. Estas experiencias moldearon su carácter y lo prepararon para las responsabilidades de ser rey. David aprendió a depender totalmente de Dios, a esperar su tiempo
y a buscar su guía en cada decisión. Si estás disfrutando este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu apoyo con un me gusta. Esto nos ayuda a compartir más mensajes edificantes como este y alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Después de analizar cómo Dios usa la preparación para fortalecer a los elegidos, consideremos una segunda razón por la cual los que son llamados por Él enfrentan tanto sufrimiento: la prueba de fe. La fe no es simplemente creer, sino confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parece ir en contra. Para los elegidos, esta fe debe ser sólida como una roca, y Dios frecuentemente permite pruebas para fortalecerla. Abraham, conocido como el padre de la fe, enfrentó una de las pruebas más desafiantes registradas en la Biblia. Su historia, relatada en Génesis 22, nos muestra cómo Dios examina la confianza de aquellos que ha escogido. Este desafío no solo fue una prueba de obediencia, sino una oportunidad para demostrar una confianza inquebrantable en Dios, incluso frente a la tarea más dolorosa imaginable. Dios le había prometido a Abraham que sería padre de una gran nación, pero esa promesa parecía inalcanzable durante muchos años. Tanto él como su esposa, Sara, eran ancianos y no tenían hijos. Sin embargo, Dios hizo lo imposible y Sara dio a luz a Isaac, el hijo prometido. Isaac representaba no solo el cumplimiento de la promesa divina, sino también la esperanza de futuras generaciones. Fue entonces cuando Dios hizo una petición aparentemente incomprensible. Pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y dirígete a la tierra de Moría. Allí lo ofrecerás como holocausto en una montaña que yo te indicaré. Estas palabras debieron resonar como un golpe devastador para Abraham. El hijo que había esperado por tanto tiempo, el cumplimiento de la promesa divina, ahora debía ser ofrecido como sacrificio. La orden de Dios era clara e innegociable, pero parecía ir en contra de la misma promesa de hacer de Abraham el padre de una gran nación a través de Isaac. Sin embargo, Abraham obedeció sin dudar. Al amanecer se levantó temprano, preparó el asno, cortó la leña para el holocausto y, acompañado de Isaac y 2 sirvientes, emprendió el viaje hacia la tierra de Moría. Durante esos 3 días de caminata, cada paso debió ser una agonía para Abraham. Su corazón estaba cargado con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que al final de ese camino tendría que entregar a su amado hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios había señalado, Abraham les dijo a sus sirvientes: esperen aquí con el asno mientras el muchacho y yo subimos para adorar. Después de eso regresaremos a ustedes. Observa la confianza implícita en estas palabras. Abraham creía que Dios de alguna manera proveería una solución y cumpliría su promesa. Abraham e Isaac continuaron el trayecto solos. Mientras Isaac cargaba la leña, miró a su padre y preguntó: Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió con fe: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Esta respuesta no solo tranquilizó a Isaac, sino que fue una declaración de la profunda confianza de Abraham en Dios, aún sin entender cómo se resolvería la situación. Al llegar al lugar señalado, Abraham edificó un altar, colocó la leña en orden, ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. Imagina el conflicto interno que Abraham debió experimentar en ese momento. Cada acción que realizaba era un acto de fe absoluta, creyendo en la justicia y fidelidad de Dios por encima de toda lógica humana. Justo cuando Abraham levantó el cuchillo
para sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. El ángel continuó: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño alguno. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. En ese instante, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto cercano y lo ofreció en lugar de Isaac. Dios había intervenido en el momento exacto, demostrando que la prueba de fe de Abraham estaba completa. Después de esta prueba, Dios reafirmó su promesa a Abraham. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré en gran manera. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Esta historia nos recuerda que las pruebas que enfrentamos no son en vano, son oportunidades para que nuestra fe crezca y para que experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Del mismo modo, el relato de Job nos ofrece una enseñanza profunda sobre la perseverancia en medio de la adversidad. Job era un hombre recto y temeroso de Dios, bendecido con riqueza, salud y una familia numerosa. Tenía 10 hijos, vastas propiedades, abundante ganado y numerosos sirvientes. Conocido por su integridad y devoción, Job ofrecía sacrificios regularmente, intercediendo por sus hijos y pidiendo el perdón de Dios por cualquier falta que pudieran haber cometido. La narrativa comienza con una escena celestial, donde Satanás desafía la fidelidad de Job ante Dios. Satanás afirma que Job solo es justo porque ha sido bendecido y protegido, sugiriendo que si se le quitan esas bendiciones, él maldeciría a Dios. Dios, confiando plenamente en la fidelidad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero bajo la condición de preservar su vida. A través de estas historias aprendemos que, aunque las pruebas puedan parecer insuperables, cada una tiene un propósito divino. Nos invitan a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo de su plan. El primer impacto fue rápido y desgarrador. Job, en un solo día, vio cómo todo lo que tenía desaparecía. Sus rebaños fueron saqueados, sus siervos asesinados, y lo más devastador, perdió a todos sus hijos cuando un viento poderoso derrumbó la casa donde estaban reunidos. De ser un hombre próspero y admirado, Job quedó reducido a la desolación absoluta. Imagina por un momento el inmenso dolor de perder a todos tus hijos al mismo tiempo. Ante la magnitud de la tragedia, Job mostró su profundo pesar, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y cayó al suelo en adoración. Incluso en medio de esta agonía, sus palabras resonaron con una fe inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Satanás, insatisfecho con la fortaleza espiritual de Job, sugirió que su verdadera prueba de fe sería cuando su propio cuerpo sufriera. Dios permitió que Satanás afectara la salud de Job, con la condición de no quitarle la vida. Entonces, Job fue afligido con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. En su desesperación, se sentó sobre cenizas usando un trozo de cerámica para aliviar su sufrimiento, un reflejo de la profundidad de su angustia. A estas calamidades se sumó la incomprensión de su entorno. Su esposa, derrotada por la desesperación, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job respondió con sabiduría y firmeza: hablas como una mujer insensata. Recibiremos el bien de Dios
y no el mal. Además, sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar llegaron para consolarlo, pero terminaron acusándolo de ocultar un pecado que, según ellos, justificaba sus desgracias. Job, pese a todo, defendió su inocencia y continuó buscando respuestas en Dios, clamando en su dolor, cuestionando la justicia divina y expresando su deseo de comprender el propósito detrás de tanto sufrimiento. En su angustia, Job lamentó el día de su nacimiento, deseando nunca haber existido. Tras extensos debates entre él y sus amigos, Dios finalmente respondió. Pero en lugar de dar explicaciones directas, habló desde un torbellino, planteándole preguntas que revelaron la inmensidad de su poder y la complejidad del universo. En ese momento, Job comprendió la soberanía de Dios y su sabiduría infinita, más allá del entendimiento humano. Con humildad declaró: yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de su arrepentimiento, Dios restauró todo lo que Job había perdido, dándole el doble de sus posesiones y bendiciéndolo con nuevos hijos y una vida plena. La historia de Job concluye con una restauración completa, recordándonos que la perseverancia en medio de la adversidad siempre encuentra recompensa en las manos de Dios. Pero ¿por qué permite Dios que los elegidos enfrenten tanto sufrimiento? Después de comprender cómo las pruebas son herramientas de preparación, debemos reflexionar sobre la purificación y santificación. Estos procesos son esenciales para que los llamados de Dios se conviertan en vasos útiles para su gloria. La Biblia compara este proceso con el trabajo del fuego refinador. En Malaquías 3:2-13 nos dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará afinando y purificando la plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Así como el oro es sometido al fuego para remover sus impurezas, nosotros atravesamos pruebas para ser transformados. Aunque doloroso, este proceso nos prepara para reflejar la imagen de Cristo. El sufrimiento nos ayuda a dejar atrás el pecado y las influencias del mundo, acercándonos más a Dios. La santificación es un camino constante de crecimiento, mediante el cual somos separados para los propósitos divinos. En Hebreos 12:10 leemos: porque ellos nos disciplinaban por pocos días, según les parecía, pero Él lo hace para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios, en su amor, usa estas pruebas no para destruirnos, sino para hacernos más fuertes y moldearnos según su perfecta voluntad. Pero para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Dios utiliza las pruebas y el sufrimiento como herramientas para disciplinarnos, corregir nuestras acciones y guiarnos hacia una vida santa. Cada dificultad enfrentada con fe y sumisión contribuye a nuestra transformación espiritual. Somos moldeados para reflejar el carácter de Cristo, desarrollando virtudes como la paciencia, la humildad, la compasión y el amor. Un ejemplo destacado de este proceso es el apóstol Pablo, cuya vida demuestra cómo Dios puede emplear el sufrimiento como un medio de purificación y crecimiento espiritual. La vida de Pablo, desde su conversión hasta sus últimos días, estuvo llena de pruebas constantes y desafíos extremos. Antes de su encuentro con Cristo, era conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor implacable de los cristianos. En el capítulo 9 de Hechos, leemos cómo en el camino a Damasco, Jesús se le apareció y le preguntó: Saulo, Saulo,
¿Por qué me persigues? Este evento transformador marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Durante 3 días, Pablo permaneció ciego, un tiempo de introspección y renovación espiritual. Dios envió a Ananías, un fiel discípulo, para que le devolviera la vista y lo bautizara. Desde ese momento, Pablo comenzó a predicar sobre Jesús, demostrando un cambio radical en su corazón y en su propósito de vida. Sin embargo, la conversión de Pablo fue solo el comienzo de una vida repleta de sufrimientos. Dios le dijo a Ananías: yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y esta palabra se cumplió plenamente. Pablo enfrentó azotes, cárceles, apedreamientos, naufragios y constantes amenazas de muerte. Cada una de estas experiencias dolorosas fue parte del proceso de purificación, eliminando cualquier rastro de orgullo y autosuficiencia en él. Estas pruebas lo transformaron en un siervo eficaz para el reino de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo menciona un aguijón en la carne que él describe como un mensajero de Satanás enviado para atormentarlo. Pablo rogó 3 veces al Señor que se lo quitara, pero recibió una respuesta clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este aguijón, cuya naturaleza exacta no se menciona, fue un recordatorio constante para Pablo de su necesidad de depender completamente de Dios. En lugar de rebelarse contra esta adversidad, Pablo la aceptó como parte de su proceso de santificación, reconociendo que su debilidad permitía que el poder de Dios se manifestara con mayor claridad en su vida. Pablo dedicó su vida entera a proclamar el evangelio y a fundar iglesias. Enfrentó una oposición feroz en casi cada ciudad que visitó, pero nunca abandonó su misión. Muchas de sus cartas, escritas desde prisiones, reflejan una fe inquebrantable y un compromiso profundo con el crecimiento espiritual continuo. En Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10, Pablo escribe sobre su anhelo de conocer a Cristo más profundamente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Para Pablo, el sufrimiento era una oportunidad para identificarse con Cristo y ser conformado a su imagen. La santificación no era para él una mera teoría teológica, sino una experiencia diaria, vivida a través de las pruebas y desafíos que enfrentaba. En sus últimos días, Pablo permaneció firme en su fe y en su llamado, incluso cuando sabía que su muerte estaba cerca. Su vida es un poderoso testimonio de cómo Dios utiliza el sufrimiento para transformar y santificar a sus hijos, preparándolos para su gloria eterna. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 a 8, Pablo escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas palabras reflejan la seguridad y la paz de un hombre que, tras pasar por un profundo proceso de prueba y purificación, sabía que había cumplido el propósito que Dios le había encomendado. Pablo estaba listo para encontrarse con su Creador. La historia de José, relatada en el libro de Génesis, es otro ejemplo conmovedor de cómo Dios utiliza el sufrimiento para moldear y santificar a quienes Él ha llamado.
El camino de José, desde su juventud hasta su ascenso como gobernador de Egipto, está lleno de pruebas, injusticias y finalmente redención. Cada desafío que enfrentó fue parte de la preparación divina para el gran propósito que Dios tenía destinado para él. José era el hijo predilecto de Jacob, el patriarca de Israel. Este favoritismo desató la envidia y el odio de sus hermanos, especialmente cuando José compartió sus sueños proféticos que indicaban que algún día estaría por encima de ellos. En un acto de traición, sus hermanos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. Este evento marcó el inicio de un proceso transformador que afinaría el carácter de José. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un alto oficial del faraón. A pesar de ser esclavo, José demostró ser un hombre íntegro, diligente y bendecido por Dios. Esto le ganó el respeto de Potifar, quien lo nombró administrador de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José y, al ser rechazada, lo acusó falsamente de intentar violarla. Como resultado, Potifar lo mandó a prisión. En lugar de caer en la desesperación, José continuó confiando en Dios y mantuvo su integridad. En la prisión, su carácter y fe lo destacaron, ganándose la confianza del carcelero, quien lo puso a cargo de otros presos. Durante su tiempo en prisión, José interpretó los sueños de dos siervos del faraón, el copero y el panadero. Sus interpretaciones resultaron precisas. El panadero fue ejecutado, mientras que el copero recuperó su posición en la corte del faraón. Aunque el copero prometió hablarle al faraón sobre José, se olvidó de él durante 2 años. Este periodo de espera fue crucial para que José desarrollara paciencia, humildad y una confianza total en los planes de Dios. 2 años después, el faraón tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y mencionó sus habilidades al faraón. José fue llevado a la corte y, con la guía de Dios, interpretó los sueños del faraón, revelando que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José como gobernador de Egipto, encargándole preparar la nación para los años difíciles que estaban por venir. El joven, que había sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, ahora se convertía en el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. Cuando la hambruna llegó, no solo afectó a Egipto, sino también a las tierras vecinas, incluyendo Canaán, donde vivía la familia de José. Sus hermanos, desesperados por alimento, viajaron a Egipto en busca de ayuda, sin saber que el gobernador era el hermano al que habían vendido años atrás. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron. Antes de revelar su identidad, los puso a prueba para asegurarse de que habían cambiado. Cuando finalmente se reveló, el reencuentro fue un momento de reconciliación y redención. Aunque José tenía el poder de vengarse, eligió el camino del perdón. Les dijo: mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La vida de José es un testimonio claro de cómo Dios utiliza las adversidades para purificar y preparar a sus elegidos. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan y un propósito más grande que nuestras circunstancias. Cada desafío que enfrentó José fue utilizado por Dios para moldear su carácter y fortalecer su confianza en Él. Durante su tiempo en la prisión, José aprendió a depender completamente del Señor, incluso cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas. Fue despojado de cualquier rastro de orgullo y autosuficiencia,
convirtiéndose en un instrumento listo para ser utilizado en los planes divinos. La santificación de José no fue instantánea, sino un proceso continuo. Desde la traición de sus hermanos hasta su ascenso al poder en Egipto, cada experiencia fue una pieza en el plan perfecto de Dios, preparándolo para la responsabilidad de salvar a una nación y restaurar a su familia. La historia de José nos enseña que, aún en los momentos más difíciles, Dios está obrando en nuestras vidas. Él usa el sufrimiento no para destruirnos, sino para purificarnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para los propósitos mayores que tiene reservados para nosotros. Espero que las historias de Abraham, Job, Pablo y José hayan iluminado el propósito detrás de las pruebas que enfrentamos como hijos de Dios. Si en este momento te encuentras atravesando dificultades, recuerda que no estás solo. Cada obstáculo, cada lágrima, cada lucha tiene un propósito que forma parte del plan soberano de Dios. El Señor utiliza cada experiencia dolorosa para formar nuestro carácter y aumentar nuestra fe. Nos está preparando para algo extraordinario, algo que solo tú puedes cumplir en su plan. Aunque el camino sea difícil, es precisamente en medio de las pruebas donde crecemos en fortaleza, sabiduría y semejanza a Cristo. Así como Dios caminó junto a Abraham, Job, Pablo y José, también está contigo. Él conoce tus sufrimientos, entiende tu dolor y está utilizando cada circunstancia para tu beneficio eterno. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Aún en los momentos de oscuridad, confía en que Dios está al mando. La perseverancia es clave. Como Job, mantén tu integridad y sigue confiando en Dios, incluso cuando no entiendas el motivo de tus pruebas. Como Pablo, ve tus debilidades como una oportunidad para que la gracia y el poder de Dios se manifiesten en ti. Y como José, cree que Dios tiene la capacidad de transformar cada dificultad en una bendición y utilizarla para un propósito mayor. En medio de tus tormentas, busca refugio en la paz que solo Dios puede ofrecer. Jesús nos da esta promesa en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Cristo no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Vamos a cerrar este momento con una oración. Señor Todopoderoso, te agradecemos por caminar con nosotros en cada etapa de nuestras vidas, especialmente en los momentos de prueba. Ayúdanos a confiar plenamente en tu plan y a mantenernos firmes en la fe. Purifícanos, Señor, y moldéanos según tu propósito, para que podamos reflejar tu imagen. Danos el valor para enfrentar cada desafío con esperanza y fuerza, y permite que encontremos paz en tu presencia, sabiendo que tienes el control absoluto. Que cada dificultad que enfrentemos sea un paso más hacia los planes maravillosos que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre cómo Dios usa nuestras pruebas y desafíos para moldearnos y prepararnos para sus grandes propósitos. Recuerda, cada dificultad es una oportunidad para crecer, confiar y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Ahora me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Cómo has visto a Dios actuar en medio de tus pruebas? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tus palabras pueden inspirar y fortalecer a otros en su caminar de fe. Si este mensaje te tocó el corazón, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras de aliento. Suscríbete al canal
y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos mensajes. Que Dios te bendiga abundantemente. Recuerda, en medio de cualquier tormenta, su paz y su presencia siempre estarán contigo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.